La ola de violencia que se ha desatado en las cárceles del país desde 2019 deja en evidencia la falta de gestión de los centros de rehabilitación social. El gobierno de Lenín Moreno declaró un estado de excepción para intervenir en los centros penitenciarios, pero esto no logró parar los actos violentos. Actualmente, con el gobierno de Lasso, la situación no ha mejorado y solo en 2021 ya se registran más de 300 fallecidos. En esta ocasión le preguntamos a los ecuatorianos, ¿qué piensan sobre el sistema penitenciario en el país? Acompáñanos a esta nueva edición de Dilo Fuerte. Considero que estamos en una crisis carcelaria bastante grave, que el país, el Estado no puede controlar. Está muy difícil esta situación. No es un sistema de rehabilitación, es una cárcel donde meten a la gente que ha tenido todos sus errores, que está pagando en carne viva un infierno. Bueno, dadas las novedades que han habido en este año, creo que no funciona ninguna de las técnicas, de las políticas públicas utilizadas en ese sistema. Lastimosamente no funciona y nos hemos acostumbrado a eso. La crisis no es solo desde las cárceles, o sea, todo va desde donde parte, o sea, desde el crimen, desde el soborno al policía que no le meta preso, del soborno al juez para que la condena no sea tan grande. Lastimosamente estamos hasta el cuello de corrupción. Es un sistema de supercorrupción, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que los presos tengan acceso a pasar armas, a pasar bombas, a hacer negocios intracárcel que trascienden afuera y que las autoridades, la policía no tengan ningún control? Para entender el problema de las cárceles y la deshumanización de los presos, hay que analizar los factores que agravan el conflicto. Por ejemplo, la corrupción que permite que los privados de libertad tengan acceso a dinero, armamentos, celulares y otros enseres que no deberían ingresar a las cárceles. Es evidentemente que nosotros podemos observar que elementos como celulares, armas que se encuentran en los diferentes centros de rehabilitación social son introducidos por, digámoslo, elementos o sujetos que componen el Estado. Entonces, al hablar de corrupción, nosotros estamos hablando de las diferentes esferas y de las diferentes instituciones que forman parte de este sistema de rehabilitación social. Este sería el primer elemento. Primero, hacer como una evaluación correcta de lo que está pasando, ¿no? Y ver la realidad. O sea, de hecho, hay corrupción en el sistema carcelario. Tendríamos que cambiar el sistema de leyes, porque, o sea, ya le digo, aquí se creó la ley, se creó la trampa. Una reestructuración en donde actúen todas las funciones públicas, no solamente el sistema carcelario, y que no solamente deberían utilizarse métodos punitivos de castigo, de buscar culpables, sino soluciones, ¿no? Esto es un problema social. No solo las cárceles, sino incluso hasta los políticos mismos. Los políticos de las cárceles son el reflejo de la descomposición social. Por otro lado, tenemos el hacinamiento, que es uno de los problemas más evidentes. Los centros penitenciarios del Ecuador tienen capacidad para 30.000 internos. No obstante, albergan a más de 39.000 PPLs, según las cifras presentadas por el Ministerio de Gobierno en marzo de este año. En muchas ocasiones los fiscales son presionados por las coordinaciones para presentar los informes que van poco a poco trabajando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si un fiscal no demuestra que está cumpliendo su rol, digámoslo así, de meter a personas a los centros de rehabilitación social, será catalogado como que no está trabajando como se debe. Entonces, en este escenario, el fiscal se va a ver presionado para buscar la manera de conseguir esta prisión preventiva. Súper terrible, ¿no? Porque mucha gente que ha muerto dentro de las cárceles, gente que ha estado ahí por nada, porque sus juicios están detenidos, porque la justicia no funciona, porque la justicia es para quien tiene cómo pagarla. En la cárcel a uno no le va bien. Todo cuesta. Por eso es el negociado esto de las cárceles. Las cárceles es un hotel que cobran diario. Imagínense, ¿quién va a querer perder un ingreso de ese calibre? En las cárceles les tienen mezclados, están mezclados entre los jefes y entre los subjefes y las personas que no tienen derechos contra ellos. Efectivamente, en esos lugares la gente no va a rehabilitarse, no se rehabilita y como decía, ¿no? Son instituciones que solamente castigan.
Escenas horrendas circularon por las redes sociales y dejaron en manifiesto el casi nulo control que existe dentro de las cárceles del país. Las autoridades han manifestado su intención de atacar al problema de raíz y hasta se habla de ayuda internacional. Que el Ecuador se le conoce como la autopista del narcotráfico. Los diferentes cárteles utilizan a este país para determinar para dónde se va la droga. Para Europa, para Estados Unidos. Entonces, estos tres elementos son los que componen esta crisis carcelaria. Lastimosamente, cortar las cabezas. Y con cortar las cabezas, en el momento que estamos y por lo que se ha vivido y por lo que se ha visto, creo que los cabecillas de estos tendrían que enfermarse de COVID y morirse. Porque no puede ser que adentro la gente haga negocios, haya drogas, haya armas, haya cuchillos, haya bombas. Es una cuestión individual, o sea, no podemos tratar con temas internacionales a las realidades sociales ecuatorianas. Está mal, o sea, no hay políticas públicas que solventen esta crisis que tenemos, que no solamente es económica, sino que es una crisis social, pero no es una crisis social en donde se puede actuar de manera individual, sino que se debe actuar desde la sociedad, ¿no? Y el Estado es el responsable con el gobierno. Un verdadero sistema de rehabilitación social busca la reinserción de las personas. Además, garantiza el ejercicio de sus derechos en el marco de su condena. Entre las diferentes medidas que pueden optar los sistemas de rehabilitación social es desde brindar carreras universitarias, que en el actual existe, pero el índice de sujetos que forman parte de este proyecto no es un número que podríamos decir el que esperamos. Es uno, el crear talleres, actividades en los centros de rehabilitación social para que la persona, una vez que salga libre, no solo recupere la libertad, sino también tenga una preparación, como he dicho anteriormente, podría ser también una preparación profesional, como podría también tener una preparación en algún tipo de profesión que sea, hablemos de carpintería, albañilería, entre otras, textilería, sastrería, entre otras. Creo que debemos trabajar como sociedad más en seguir educando en valores, volver a los programas educativos en civismo, poder formar desde las familias en valores para poder tener una sociedad más sana, una sociedad más justa también. Para que sea un sistema más justo, no más solidario. No es solo encerrarles y dejarles ahí abandonados y que salgan a lo mismo, ¿no? Porque entonces eso nunca va a acabar, no hay solución. Un sistema que sea tan recto, que no permita que porque yo tengo plata me juzguen antes o porque no tengo plata me juzguen al último y me pase 3 años sin condena. Saber por qué las personas que han sido encarceladas han cometido aquellos delitos, ¿no? Que tienen que ver con un carácter social, que tienen que ver con la crisis que viven dentro de sus familias, dentro de los núcleos más cercanos que tienen. El problema viene desde la niñez, desde cómo se formaron, el contexto social y económico de esas familias, el contexto social y económico de los lugares en donde viven. No hay que olvidar que la privación de la libertad no necesariamente implica una privación de los derechos humanos básicos. Es importante que como sociedad conozcamos de cerca la realidad de estas personas y exijamos seguridad y control. ¿Qué opinas sobre este tema tan complejo? Te leemos en los comentarios.